Hermanos, espero que se encuentren bien, que haya sido una semana bendecida, una semana llena de la gracia y del favor de Dios. Yo espero que estos tiempos en que estamos en casa y que en términos generales todos tenemos muchísimo tiempo, sea un tiempo de mucha lectura, de mucha oración, de mucha búsqueda de la presencia de Dios. No hay excusa para en estos tiempos en que estamos en las casas no hayamos crecido en la lectura de la palabra de Dios, en la memorización de la palabra de Dios, en la en los tiempos de oración, en los tiempos de comunión con Dios, tenemos todo el tiempo del mundo. Si antes teníamos la excusa de no tener tiempo para aprendernos un versículo diario, hoy esa excusa ha desaparecido y espero que usted, al igual que yo y todos los hermanos en la fe, podamos haber memorizado muchísimos versículos bíblicos. Hoy voy a tocar un tema bastante interesante y lo he querido titular La Universidad del Desierto. Y yo voy a invitarlo a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, en el capítulo número 8, versículos números 15 y 16. Yo quiero que usted abra la Biblia en el capítulo número 8, versículos números 15 y 16. Y voy a leerlo en mi Biblia. Dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, probándote y afligiéndote para la postre hacerte bien. La universidad del desierto o la universidad de Dios. Eh, las, todas las universidades en el mundo, incluso las universidades colombianas, vivimos buscando siempre elementos diferenciadores para tener cada vez más estudiantes. Si yo le preguntara a usted cuáles serían los aspectos que usted tendría en cuenta para matricular a su hijo o matricularse usted y comenzar un proceso de formación, ¿cuáles serían esos aspectos determinantes que usted buscaría que tuviera una universidad, cierto? Ya sea una universidad privada o una universidad pública o una universidad cristiana. Esos son decisiones que hay que tomar, pero que esas decisiones que hay que tomar tienen que estar rodeadas de una serie de de características que me garanticen a mí que la universidad a la cual yo voy a ingresar va a cumplir y va a suplir todas esas expectativas que yo tengo para poder iniciar todo mi proceso de formación. Yo preguntaría, por ejemplo, cuánto dura la carrera, cuántos semestres son, cuándo comienza y cuándo termina, en cuánto tiempo me hago profesional, cuál es el pensum académico, qué materias voy a ver en el primer semestre, en el segundo semestre, en el cuarto semestre, en el quinto, etcétera. La universidad tiene convenios nacionales e internacionales donde yo pueda ir a hacer pasantías, donde yo pueda ir a experimentar otras maneras de haceres académicos y conocer culturas.
diferentes a la nuestra y que me ayuden en mi proceso de formación. Yo también quisiera mirar el campus universitario, si hay canchas de fútbol, si hay canchas de tenis, si hay actividades culturales, cuántos auditorios tiene, cuántos laboratorios tiene la universidad, si la universidad tiene acreditaciones de alta calidad que hoy son muy necesarias y si esas acreditaciones de alta calidad son nacionales o son internacionales. Yo también preguntaría, por ejemplo, dónde están hoy los egresados de la universidad a la cual yo estoy aspirando a entrar, esos egresados, qué posición tienen en los mercados laborales, en qué sectores de la economía se están desenvolviendo los egresados de esas universidades, quiénes son los profesores, también me gustaría preguntar cuál es la formación académica de los profesores, dónde está ubicada la universidad, cuánto vale, etcétera. Son muchísimas cosas que se preguntarían o preguntaríamos cada uno de nosotros para determinar y decidir en qué universidad nos quisiéramos matricular. Sin embargo, la Universidad de Dios es diferente. La Universidad de Dios es la Universidad del Desierto. Y en la Universidad de Dios no aparece en ningún catálogo promocional. No es promocionada por ninguna página web en la red. No hay anuncios publicitarios de la Universidad de Dios o la Universidad del Desierto. Y si usted pregunta, no hay fecha de inicio ni tampoco hay fecha de culminación. Usted no sabe cuándo se matricula. Usted no sabe cuándo son las inscripciones. Lo curioso de esta universidad es que el dueño de la Universidad Dios, él es el encargado de inscribirlo y matricularlo. Cuando usted menos piensa, está inscrito y ya está matriculado y ya comenzó la carrera en la Universidad del Desierto de Dios. Y lo curioso de esto es que una vez que usted y yo estemos inscritos y matriculados en la Universidad de Dios, usted no sabe y nunca sabrá en qué semestre o en qué año de la carrera va. Tampoco sabe si le está yendo bien o mal. En la Universidad del Desierto, al igual que en el desierto, no hay caminos, no hay señales, o sea que usted no sabe cómo va. Uno generalmente en la universidad pregunta cómo me fue en el parcial, lo gané, lo pasé, voy bien, voy mal, me falta tanto para poderme pasar la materia. En la Universidad del Desierto, usted no sabe cómo va. Pero hay una cosa que Dios sí le garantiza a usted, es que usted se graduará. En las universidades del mundo esa no es ninguna garantía. Ninguna universidad en el mundo le garantizará a usted que usted culminará los estudios en los años que ellos tienen determinados, ni en los años que a usted le parezca. Pero en la Universidad de Dios hay esa garantía. Ese es el elemento diferenciador de la Universidad de Dios. Y es que Dios le garantiza a usted que usted aprenderá lo que Él quiere que usted y yo aprendamos en la Universidad del Desierto y que efectivamente nos graduaremos. De eso no le quepa la menor duda. Si Dios lo matriculó a usted en la Universidad del Desierto, Él se encargará de que nos graduemos. Lo curioso de la Universidad de Dios es que es una universidad para toda la vida. El apóstol Pablo escribe en Hechos capítulo 14, versículo 22, que es necesario, es imperante que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Los egresados de esta universidad, una vez terminan un periodo de un momento a otro, seguramente a las semanas, a los meses o a los años incluso, vuelven a ser matriculados una y otra vez
durante su peregrinaje en esta tierra. O sea que esta es una universidad para toda la vida. Usted se gradúa una vez, pero vuelven y lo matriculan en otros cursos, y así hasta que terminemos nuestro peregrinaje en esta tierra y nos vamos con el Señor a vivir eternamente. El desierto tiene muchas caras, muchísimas caras. La palabra hebrea para desierto es midbar. Y esa palabra midbar viene de la palabra dadbar, que significa hablar. Mire lo interesante. En la raíz griega, en la raíz hebrea, la palabra desierto significa hablar. Y es en el desierto donde Dios habla, donde Él nos comunica sus más importantes mensajes. Por eso Dios matriculó en el desierto a Abraham. Dios matriculó en el desierto a Moisés. Dios le dijo a Faraón por boca de Moisés muchísimas veces. Si usted lee en la Biblia, en los versículos 4, 5, 6, 7 y 8 del libro del Éxodo, usted encuentra que cada vez que había una plaga y que Faraón quería que terminara la plaga, Dios le mandaba a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me haga fiesta. Y es que en el desierto se aprende a adorar a Dios. En el desierto se aprende a alabar a Dios. En el desierto se aprende a hacerle fiesta a Dios. Uno en el desierto aprende a gozarse con Dios. Y yo lo he dicho muchas veces en muchas de mis enseñanzas: si yo hubiera sido Dios después de 400 años de esclavitud, yo no hubiera llevado a la nación de Israel al desierto, la hubiera llevado seguramente a una de las islas griegas o a una de las islas del Caribe a que descansara durante mucho tiempo. Pero en la infinita e insondable sabiduría de Dios, la nación de Israel tenía que ir al desierto para que aprendiera a alabar y adorar a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que ir al desierto. Y la verdad es que mientras usted y yo no tengamos dificultades, mientras usted y yo no tengamos angustias y tristezas, difícilmente alabamos, adoramos y le hacemos fiesta a nuestro Dios. David fue llevado al desierto. Todo usted encuentra en el libro de primero de Samuel y segundo de Samuel, David huyendo durante muchísimos años, 17 años quizá. Durante todo ese tiempo huyó de Saúl por los desiertos de Palestina. Y fue ahí en esos desiertos donde David pudo escribir muchísimos de sus salmos. Elías fue llevado al desierto. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado. Los héroes de Hebreos capítulo número 11 dice que vagaron por desiertos. Dios a sus hijos, a todos sus hijos, incluidos usted y yo, quiere hablarnos, quiere transmitirnos muchísimos mensajes, quiere depurarnos. Y no hay otro mejor lugar que es para eso que el desierto, que la universidad del desierto. Sin las experiencias del desierto, el ser humano podría vivir hasta el final de sus vidas sin escuchar o saber jamás lo que Dios quiere decirle. Solamente a través de las dificultades, de las angustias, de los problemas, de las enfermedades, solamente a través de eso usted puede oír la voz de Dios. El desierto es un lugar solitario, un lugar donde cada uno de nosotros se encuentra consigo mismo, donde uno se despoja de todas esas cosas que creía que era importante para todo el recorrido de la vida en este mundo.
Solamente en la soledad de un problema, en la soledad de una angustia, uno entiende lo que verdaderamente es importante, y lo único importante es la presencia de Dios. Los desiertos son silenciosos. Tan silenciosos son que solamente en el silencio de un desierto se puede escuchar la voz de Dios. Solamente en el silencio de un problema, solamente en el silencio de una madrugada, porque no podemos dormir a causa de una angustia, podemos escuchar la voz de Dios. No hay otro momento. Y los desiertos tienen muchísimas caras. Los desiertos están hechos a la medida de cada uno de nosotros. No vaya a pensar que hay un desierto para todos, no. En esta universidad, nuestro Dios diseña un desierto para cada uno de sus hijos. Y los desiertos, usted en medio de un problema puede estar lleno de personas, alrededor de muchísimos familiares, pero usted se siente solo. Y puede llover todo el día sin parar, y pueden haber muchísimas situaciones de alegría alrededor suyo. Sin embargo, usted siente que no avanza, que no prospera. Y le puede parecer su problema a muchas personas un problema relativamente fácil, un problema que no va a durar mucho. Sin embargo, para cada uno de nosotros, su desierto parece no tener fin. Pero lo curioso de eso es que estas situaciones que son desiertos en nuestra vida es el único lugar, es la única manera en que Dios capta nuestra atención. Solamente en la angustia usted y yo podemos mirar a Dios como Él quiere que nosotros le miremos. Solamente en la angustia, en la soledad de un desierto, usted voltea a mirar a Dios de la mejor manera. Solamente en el desierto aprendemos a orar en la madrugada, a valorar lo que es la Biblia, a comprender lo que es la comunión entre los hermanos, a anhelar con angustia, si se quiere, la noche o los días de las reuniones que tenemos con nuestros hermanos para poder compartir la Biblia. Hay un curso básico en la Universidad del Desierto. En Deuteronomio capítulo número 32, versículo número 10, si quiere búsquelo en la Biblia. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y refiriéndose a la nación de Israel, le escribe y dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Voy a repetir. Moisés está haciendo un recuento en el capítulo número 32 de todo el favor de Dios a la nación de Israel. Y cuando se hace referencia a la nación de Israel, dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y a mí me llama poderosamente la atención esto. Dios conoce a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón. Él sabe qué necesitamos para poder hacer su voluntad. Dios sabe qué necesita tocarnos para que nosotros volvamos nuestros ojos a Él y volvamos a hacer su voluntad. Jeremías capítulo número 17, versículo 9 al 10, dice el Señor, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, que escudriño la mente y pruebo los corazones. El único que sabe
La profundidad de lo que hay en el corazón del hombre es Dios. Ni siquiera usted y yo sabemos lo que hay en nuestro corazón. Dios es el único que conoce. La Biblia dice en el libro de Ezequiel que antes de que las intenciones lleguen a nuestro corazón, Dios ya la conoce. Y como Él es el único que conoce lo que hay en nuestro corazón, Él es el único que sabe cómo tratarnos. Él es el único que sabe qué necesitamos para corregirnos. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, versículo número 7 al 11, el apóstol Pablo está en una situación difícil y él le escribe a los Corintios, yo voy a leerlo hablando de su situación personal. Pablo dice en el libro de Corintios, capítulo número 12, versículo 7 al 11, Pablo escribe, dice, segunda de Corintios, capítulo número 12, el apóstol Pablo dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. La única manera que había para que Pablo no se enalteciera, no se enorgulleciera de todas las revelaciones que Dios le había dado. El único que sabía qué necesitaba Pablo para que eso no ocurriera era Dios. Y Pablo dice, me fue dado, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le decía, Señor, quítame esto. Y el Señor le decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Dios no le había quitado ese aguijón a Pablo de la carne, era porque todavía él lo necesitaba. Y si Dios todavía no ha solucionado su problema y mi problema, es porque todavía lo necesitamos para poder afinarnos en las cosas que Dios necesita que nos afinemos. El aislamiento es parte de la experiencia del desierto. El estar solos con Dios hace parte de lo que Él quiere que nosotros vivamos. El desierto y el aislamiento a veces causa la sensación de que Dios nos ha abandonado. El salmista David escribe en su salmo y dice, mientras callaste, fui turbado. A David sentía que Dios lo había abandonado porque no encontraba una respuesta inmediata a su clamor en medio del desierto que estaba viviendo. Sin embargo, cuando usted se sienta solo, cuando esté triste en medio de la dificultad, cuando usted sienta que Dios lo ha abandonado en su problema, yo le pido que recuerde 3 cosas que Dios hace por usted y que acabamos de leer en Deuteronomio 32:10. La primera es que Dios, cuando usted está en el desierto, el Señor nos rodea. La Biblia dice, lo trajo alrededor. Dios nos rodea. La segunda cosa que hace Dios es que Él nos guía. El versículo 10 dice, lo instruyó. Y lo otro que el Señor hace es que Él lo guarda como a la niña de su ojo. Dios hace 3 cosas por sus hijos en el desierto. Lo rodea, lo guía y lo guarda. Por muy solo que usted esté, por muy desamparado que usted se sienta, por muy abandonado que usted se sienta, Dios lo rodea, lo guía, lo guarda como a la niña de sus ojos. Deuteronomio 32:10. El desierto está hecho a la medida de cada uno de nosotros, como habíamos dicho, pero está hecho a la medida con propósitos.
Moisés vivió 40 años en el desierto de Madián después de que salió huyendo de Egipto porque había asesinado a un soldado egipcio. Y Moisés le tocó que huir. Yo siempre me he preguntado, 40 años sin oír la voz de Dios. Moisés duró 40 años en el desierto de Madián, escondido de Faraón, porque Faraón procuraba matarlo. Moisés tuvo un curso básico en la Universidad de Dios que duró 40 años. A los estudiantes hoy les parece que un semestre de 4 meses es mucho tiempo, pues Moisés levantará la mano en el día del juicio y dirá: mi problema Dios lo trató durante 40 años. Y uno preguntará, ¿y por qué? Pues Moisés necesitaba ese curso básico de 40 años para que aprendiera cómo liderar un pueblo en el desierto durante 40 años. Moisés no sabía que durante todo ese tiempo en Madián, que duró 40 años, Dios lo estaba capacitando para que después guiara a la nación de Israel durante 40 años por un desierto igualmente parecido al de Madián. Había un propósito de Dios en el desierto que había diseñado para Moisés. Dios llevó a Israel al desierto por 40 años cuando salió de Egipto, con el propósito de que ellos supieran qué había en sus corazones. Usted encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo número 1 y 2, que leímos al inicio de la enseñanza, que Dios quería que ellos supieran realmente qué había en sus corazones. Y cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, nos damos cuenta que realmente nuestro cristianismo en muchísimas ocasiones es un cristianismo muy débil, muy tibio. Es un cristianismo sin oración, es un cristianismo sin lectura bíblica, es un cristianismo sin misericordia. No hay nada como los desiertos para ayudarnos a descubrir quiénes somos en realidad. Dios nunca nos hace pasar por los altos hornos del desierto para destruirnos. Lo hace para quemar las escorias. Si usted lee Daniel capítulo número 3, versículo del 19 al 29, aparece la historia de 3 jóvenes hebreos que los amarraron de pies y manos y los tiraron a un horno que había sido calentado 7 veces más de lo normal. Y la Biblia dice que estos jóvenes fueron tirados a ese horno ardiendo simplemente porque no quisieron adorar a Nabucodonosor. Pero lo curioso de la historia es que cuando Nabucodonosor y los hombres de Babilonia miraron hacia adentro del horno después de haber tirado a estos 3 jóvenes hebreos, la Biblia dice que estos 3 jóvenes hebreos estaban caminando y al lado de ellos uno semejante al Hijo de los dioses. Jesús estaba con ellos. Ellos fueron tirados amarrados, pero cuando cayeron al horno ardiendo, lo único que se les quemó fueron las ataduras. Lo único que se quema en el desierto son las escorias, las cosas malas que nos impiden la comunión íntima con nuestro Dios. Moisés estaba en el desierto. Usted lee en Éxodo capítulo número 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí Moisés en el desierto. Nunca fue en la vida de Moisés durante sus primeros 40 años, nunca fue el desierto el lugar o el destino preferido de Moisés. Él nunca se imaginó esa situación. Usted y yo nunca nos imaginamos los desiertos por los que vamos a vivir. Usted y yo nunca nos imaginamos que un resultado médico nos va a salir malo. Nunca nos imaginamos una angustia o una tristeza.
El desierto no fue el destino preferido de Moisés. Cuando menos pensó, estaba matriculado por Dios en la Universidad del Desierto. Y lo curioso de eso es que Moisés había llegado ahí para quedarse y no sabía por cuánto tiempo. Lo, lo curioso, yo no sé si triste o angustioso, es que en el desierto no hay atajos. A nosotros nos gusta los atajos. Los muchachos quieren graduarse rápido, entonces matriculan más materias de las que tienen que matricular, hacen cursos de verano para ver materias en cortos periodos de tiempo, y eso hace que la carrera que dura 9 semestres se pueda hacer en 7 semestres. Hay atajos, pero en la Universidad de Dios no hay atajos. Moisés se había convertido en un pastor, y en un pastor de ovejas que no eran de él, incluso eran de su suegro. Moisés se había convertido en esposo, en padre de 2 hijos y en pastor. El gran Moisés de Egipto, el hombre que había sido educado, dice capítulo número 7, que vamos a ver más adelante del libro de los Hechos, en toda la sabiduría de los hebreos, un hombre acostumbrado a tenerlo todo, no tenía ni siquiera una oveja. Las ovejas eran de su suegro. Pero hay 4 grandes cursos en la Universidad del Desierto. Para usted poderse graduar tiene que ganar 4 grandes cursos. El primero de ellos se llama la especialidad en anonimato o la materia anonimato. Si usted lee Hechos capítulo número 7, versículo número 22, que yo lo voy a leer, usted encuentra en el capítulo número 7, versículo número 22 del libro de los Hechos, una referencia sobre Moisés bastante interesante. Dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Si usted lee el libro de Éxodo, usted se encontrará que toda esa preparación académica, los egipcios fueron un imperio dominante de la época, donde eran expertos en la matemática, en la astronomía, en la medicina, en la literatura, en la oratoria, en las estrategias militares, en la medicina. Los egipcios fue un imperio muy, pero muy poderoso en el conocimiento. Y la Biblia dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso Moisés, dice la Biblia, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero quiere que le diga algo, eso no le sirvió a Moisés para nada en el desierto. Usted puede tener todos los títulos que tenga, usted puede tener todas las posesiones que quiera tener, usted puede hablar 20 idiomas, pero cuando usted está en una situación de angustia, eso no le servirá para nada. Lo único que le servirá a uno en el desierto es la comunión íntima con Dios, su palabra, la Biblia, la soledad con Dios. En la soledad con Dios lo único que sirve es la comunión con Dios. A Moisés de nada le sirvió ser poderoso en palabras y en obras. ¿Para qué le servía a Moisés ser un gran orador, un gran estratega militar, si lo único que tenía enfrente todos los días era un rebaño de ovejas? Nadie más podía oírlo. En los desiertos, los títulos, las grandes hazañas que usted pueda tener, no sirven. El apóstol Pablo dice que todo lo que él tenía, que todo lo que él había logrado, finalmente lo tiene por pérdida, por basura. Porque lo único que sirve es la comunión con Dios. En el desierto usted tiene que ganar el curso de anonimato. Tiene que aprender, tiene que saber que el único amigo que usted tiene es Dios.
El segundo gran curso es el manejo del tiempo. El capítulo número 7 y los versículos 29 al 30 del mismo libro de los Hechos dice, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando Moisés salió corriendo, huyendo de Egipto, nunca se imaginó que su desierto duraría 40 años. Hoy vivimos en tiempos donde todo es inmediato. Usted quiere algo rápido, le hacen algo rápido. Usted quiere graduarse rápido de las universidades. Hoy las universidades en el mundo están pensando en recortar el número de semestres para que la gente se gradúe rápido. Todo es rápido, todo el mundo quiere que las cosas se hagan rápido. Moisés nunca se imaginó que su desierto duraría 40 años. El único que sabía el tiempo determinado que necesitaba Moisés para cumplir el propósito de Dios y poder hacer en él el cambio que Dios quería hacer era Dios. Su problema, mi problema, su angustia, mi angustia, su dificultad, mi dificultad, está diseñada por Dios y Él es el único que sabe cuánto tiempo va a durar. Y Moisés tuvo que aprender a entender que su angustia, su soledad, su tristeza duraría el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Otra especialidad, otro curso en el que usted tiene que aprender se llama la soledad. Usted puede estar rodeado de mucha gente, pero al principio algunos nos acompañarán en la angustia. Cuando usted comienza su enfermedad, muchos le visitarán al principio, pero finalmente lo dejarán solo. Cuando usted está en un problema, usted al principio cree tener amigos, pero los amigos finalmente se van a ir también. Este es uno de los cursos más difíciles que hay en el desierto. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo experimenta lo que es la soledad. El capítulo número 4 de segunda de Timoteo es el último capítulo que Pablo escribe en esta tierra. Y voy a leer del versículo número 9 al 18 inclusive. Mire lo que es la soledad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente pues se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues es en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todo el mundo abandonó a Pablo, solo Lucas quedó conmigo. Todos se han ido, dijo Pablo. Y en el desierto generalmente la gente se cansará de nosotros. ¿Y para qué Dios quiere que ganemos ese curso? Para que entendamos que Él es el único que está con nosotros. El autor del libro de los Hebreos escribe, dice, una de los versículos más maravillosos que hay en la Biblia, dice, no te dejaré ni te desampararé. El único que puede decir eso es nuestro Dios. El único que en la soledad del desierto nunca nos dejará ni nos desamparará será nuestro Dios.
Y el otro punto es el curso de las incomodidades. Los desiertos son incómodos. En el día el calor es insufrible, la arena es caliente, las rocas están ahí, las serpientes, las escorpiones. En la noche aparece un frío terrible, la temperatura baja a 0 grados, no hay agua, no hay comida, no hay caminos, no se sabe qué hacer. Moisés estaba ahí en un desierto 40 años. Él había sido educado, dice el capítulo 7, versículo número 21, había sido educado por la hija del faraón con todas las comodidades posibles. Y sin embargo, había llegado el punto en su vida donde todas esas comodidades habían desaparecido. Y esos son los desiertos. Muchas de las comodidades, muchos de los bastones, muchas de las muletas en las cuales nos soportamos van a desaparecer. En una situación económica difícil desaparecerán las cuentas de ahorro, desaparecerán las tarjetas de crédito, desaparecerán las comodidades, desaparecerán muchísimas cosas. Pero ese curso también hay que ganarlo para que aprendamos a decir, como dijo el salmista en el Salmo número 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero vamos a leer algunas palabras de un graduado. David escribe en el Salmo número 51, versículo número 6, una de las frases más bonitas que puede escribir un graduado. David había pasado por un desierto terrible y escribe en el Salmo número 51, versículo número 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Solamente en el desierto, solamente en el desierto, el ser humano aprende a decirle a Dios la verdad. Solamente en el desierto oímos la voz de Dios para comprender sabiduría y para poder redireccionar nuestros caminos. David vuelve y escribe en el Salmo 119, después de haber vivido muchísimas situaciones difíciles, y escribe en el versículo número 67 y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, David está diciendo, le agradezco mucho a Dios el haberme matriculado en su universidad para aprender a guardar sus caminos. Encontré una carta del doctor Raymond Idman. El doctor Raymond Idman fue un hombre importante, fue presidente de una universidad cristiana en los Estados Unidos. Y meses antes de morir escribió esta carta. Algo doloroso me había ocurrido. Esta es la forma como lo enfrenté. Estuve en quietud con el Señor durante un rato y luego escribí estas palabras para mí mismo. Primero, Él me trajo aquí. Es por su voluntad que me hallo en esta dificultad. En ese hecho descansaré. Luego, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará gracia por ser su hijo. Después Él hará de la prueba una bendición, enseñándome las lecciones que Él propone que aprenda y poniendo en mí la gracia que habrá de concederme. Finalmente, en su tiempo agradable, Él podrá sacarme de nuevo. ¿Cómo y cuándo? Solamente Él lo sabe. Permítame decir que yo estoy aquí primero
por mandato de Dios. Segundo, bajo su cuidado. Tercero, bajo su capacitación. Y cuarto, destinado a su tiempo. Esas son palabras de un graduado de la Universidad de Dios. Gracias a Dios por las tribulaciones. Gracias a Dios por la universidad del desierto. Gracias a Dios porque solamente por su gracia somos afligidos para crecer en Él. Pablo escribe y dice que es necesario que alcancemos la estatura del varón perfecto. Santiago escribe y dice, hermanos, es necesario que tengan muchísima alegría, mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solamente su infinita sabiduría sabe cómo moldearnos para que un día podamos estar con Él y vivir eternamente. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde eternamente.